Bien, hermanos, muy buen día. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos entonces a pasar el tiempo de la predicación de la palabra, la exposición de la santa palabra de Dios, para lo que antes que nada vamos a orar nuevamente, vamos a aprovechar para colocar este tiempo en manos del Señor para que sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Así que acompáñenme al trono de la gracia. Amado Señor, te damos mil gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder hablar contigo, de poder escucharte, Señor, de poder aprender de ti, de animarnos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por los miles de beneficios, bendiciones y privilegios que tenemos en Cristo Jesús, porque por medio de Él es que podemos vivir esta vida libres, vencedores y aferrados a la esperanza de que un día seremos transformados completamente para gloria tuya, Señor. Te damos gracias por la manifestación de tu gracia en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la vida nueva que tenemos y por este tiempo que nos permites tener en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras queden en nuestros corazones, mentes y en nuestras acciones también, que podamos corregir lo deficiente y que podamos seguir avanzando en este camino que tú nos has permitido andar, en esta carrera que tenemos por delante, en esta lucha, Señor, que día a día tenemos. Ayúdanos, Señor, danos las armas, renueva el filo de nuestra espada, para que podamos seguir batallando contra las artimañas del mal, para que también podamos luchar contra los deseos maliciosos que tenemos, que podamos corregirnos y podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Señor, ayúdanos a envolvernos en esta mañana en tu palabra y que pueda ser un tiempo de disfrute, de deleite, ameno y sobre todo, pues lleno de sabiduría tuya, Señor. Señor, tú eres bueno y en nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera comenzar leyendo un texto en Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice así: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar con la serie que venimos tratando de Primera de Juan. Así que para ello vamos a estar tratando Primera de Juan capítulo 3, versículo del 4 al 9. Y si quieren vamos de una vez allí a posicionarnos para estar listos y poder leer la palabra del Señor a continuación. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 4 al 9. Ahora, ¿por qué empecé leyendo este texto de Romanos capítulo 8, versículo 7? Porque quiero mostrarles algo que Juan también nos va a exponer en esta porción de la palabra, y es acerca del pecado, el problema de la raza humana. El pecado es el problema de la raza humana y como Romanos capítulo 8, versículo 7, lo acabamos de leer, dice, el pecado es transgresión de la ley, pero no solamente eso, sino que la raza humana por naturaleza, ¿qué naturaleza? La caída, no puede ni quiere obedecer la ley de Dios. Es decir, que esta transgresión es algo que por naturaleza ahora el ser humano tiene y practica constantemente. Entonces quería empezar por ahí, hermanos, porque una pregunta habitual que nosotros nos hacemos para poder comprender el estado del hombre, el estado normal del hombre, del no creyente, es, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Y la respuesta es, pecamos porque somos pecadores. O sea que el pecado es la manifestación, es la evidencia de lo que nosotros somos en realidad, pecadores. Personas que cayeron junto con Adán, que nacen en rebelión contra Dios, apartados de Dios, y que lo único que pueden hacer es pecar. Esta condición de pecado, este problema,
de pecado en el hombre afecta a grandes y a pequeños, a niños y ancianos. Afecta a toda la raza humana. Cuando pecamos, podría decirse que lo podemos hacer de tres maneras, hermanos. Pecamos por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, por desconocimiento de la ley de Dios. Sin embargo, eso no nos exime del pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la ley de Dios y si no la conocemos, al igual somos culpables. La paga del pecado es muerte. Pero también pecamos por acción, es decir, pecamos directamente en contra del Señor, violando la ley de Dios. Pero bueno, algo también que podría adicionar acá en acción, pecar en acción, es cuando establecemos nuestros propios mandamientos, cuando queremos ser ley para sí mismos o cuando queremos imponer esas leyes a los demás, lo cual muchos conocen que se ha identificado como legalismo. Pero también pecamos por omisión. ¿Qué es pecar por omisión? No hacer lo bueno, no hacer lo que corresponde a un hombre que quiere agradar a Dios. Por eso empecé por Romanos capítulo 8, versículo 7, y es porque el hombre natural no lo quiere hacer y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. A veces, hermanos, creemos que por no pecar, como ciertas personas lo hacen, somos merecedores o del cielo o del favor de Dios. Me explico. Decimos, dije una mentirita, pero no soy como el drogadicto, no soy como el homosexual, no soy como el ladrón, no soy tan mentiroso y tan estafador como lo son otros grandes corruptos que hay en el mundo. Y nos justificamos muchas veces comparándonos con el pecado de los otros. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos poniendo un estándar de ley propio. Estamos diciendo, este es mi estándar de ley. Yo soy un pecadorcito, no un pecadorzote. Entonces, como soy un pecadorcito, probablemente ni siquiera soy pecador, es decir, soy justo y me merezco el cielo. Una mentirita piadosa, como le dicen algunos, no afecta a nadie. Y yo no soy tan malo como ellos, entonces no podemos ir al mismo lugar, no tenemos el mismo problema. Esto era algo que en los tiempos de Juan, hermanos, el gnosticismo estaba enseñando. Porque una de las enseñanzas del gnosticismo era que el hombre podía pecar todo lo que quisiera con su cuerpo, ya que su alma era totalmente diferente y era buena y pura. Es decir, todo lo que el cuerpo hiciese no afectaba al alma. Entonces miren que ellos también hacían una distinción en comparación con pecados de distintas personas. Entonces ellos decían, sí, nuestro estándar de justicia es que desde que el alma no se afecte, desde que el alma esté purificado, todo pecado externo, toda acción que se pueda cometer, no afecta. Ya que si el alma se llega a manchar, entonces hay problemas. Pero dentro de la perspectiva del gnosticismo eso no pasaba. Eran distintas una de la otra. Por eso había un grupo de gnósticos que vivían libertinamente, que vivían en este libertinaje donde podían hacer todo lo que quisieran, podían satisfacer todos sus deseos y no importaba porque al igual su alma era pura. Y muchas veces, hermanos, nosotros intentamos comportarnos de la misma manera. Creemos que el pecado, y por eso quise hacer un énfasis en tres tipos o tres características de pecar, y es por omisión, por acción, o como les decía, por ignorancia, eh, porque a veces nosotros creemos que pecar solamente es la acción, creemos que pecar solamente es lo externo, pero lo interno también, hermanos. Tanto lo externo como lo interno es pecado. Por eso es que decimos que aún, hermanos, los niños son pecadores. Aún los niños están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque ellos en su experiencia no han actuado en contra del Señor, su corazón está lleno de rebeldía contra Dios y necesitan a Cristo también. Así que tanto pequeños como grandes tienen este problema, el problema del pecado. Y este problema
requiere una solución. Cuando hablo de que el pecado, tanto interno como externo, es el mismo, estoy haciendo referencia a lo que el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, verso 19, hace referencia cuando dice que todo lo que brota, todo lo que sale de la boca es conforme al corazón que tenemos. Es decir, el Señor Jesús no hace la distinción que hacían los gnósticos de que una cosa era el cuerpo y otra cosa era el alma, o la distinción que hacen muchas personas de que una cosa es lo externo y otra cosa es lo interno. El Señor Jesús está diciendo todo lo que sale es lo que hay dentro. Entonces todo está relacionado. Ahora, empiezo este sermón de esta manera, mis hermanos, porque quiero que vean cuál es la problemática o el problema más grave de la raza humana. El problema más grave no es la pandemia. El problema más grave no es estar aislados. El problema más grave no es la economía que se va a venir abajo. El problema más grave de la raza humana, de todas las personas en todas las épocas, es el pecado. Y ese problema requiere una solución. Ahora, ese problema tiene varios factores que vamos a estar tratando en la epístola de Juan y que vamos a darle respuesta. Por eso, mi sermón se titula La solución es Cristo. Entonces estamos planteando el problema para poder ver cuál es la solución y cuál es el resultado con base en esa solución. Así que mis hermanos, les invito entonces a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Entonces, mis hermanos, si tienen ahí sus Biblias, les pido que estén concentrados junto a mí para poder leer la palabra de Dios. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, y entonces vamos a seguir considerando un poco el problema del que estamos hablando, del pecado. Y quisiera que tuviesen en cuenta, hermanos, que del versículo 4 al versículo 9, Juan está utilizando un lenguaje. Y en este caso estaba utilizando un paralelismo que era muy común entre los hebreos, y es que dice unas cosas, pero después vuelve y las repite. Así que vamos a estar analizando a la par los versículos que podemos tener en cuenta acá, donde se nota ese paralelismo. Entonces, lo primero es que en el versículo 4 y en el versículo 7, él está hablando de una misma cuestión. Y esa cuestión es el problema que nos atañe en esta mañana y que atañe a toda la raza humana en todas las épocas. Y eso es el pecado del que veníamos hablando. Versículo número 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el versículo 7 lo dice de manera positiva, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Entonces acá está reiterando cuál es el problema. El problema es que no hay justicia. El problema es que hay transgresión de la ley. Y entonces de aquí vamos a sacar algunos conceptos importantes para poder comprender cuál es el problema, porque muchas veces nosotros hablamos de la solución. En este caso, recuerden, la solución es Cristo, es el único y la única solución, pero no vemos, no dimensionamos el pecado, porque nosotros, como les decía al principio, creemos que no somos tan pecadores como otros.
y tal vez no necesitamos tanto a Cristo como otros sí los necesitan. Pero basados en estos textos nos vamos a dar cuenta que somos tan pecadores y nos merecemos tanto el infierno como todos los demás. Entonces vamos allí. Lo primero que quiero que tengan en cuenta respecto al pecado es que Juan nos está diciendo en el versículo número 4 que el pecado es delito, es decir, delinquir, transgredir, traspasar, violar, no cumplir. Eso es lo que en primera instancia Juan nos está diciendo acerca del pecado. El pecado es transgresión, es traspasar, es violar, es no obedecer. Esto en primera instancia. Pero en segunda instancia, el pecado es ofensa. El pecado es ofender. Entonces, es un delito, pero también es una ofensa. ¿Por qué es una ofensa? Porque siempre que se transgrede la ley, sea civil en una ciudad, sea la ley de Dios, se está transgrediendo al autor de esa ley. Se está ofendiendo al autor de esa ley. En este caso, ¿quién es el autor de esta ley? Pues Dios mismo. Así que cuando nosotros pecamos, hermanos, no estamos cometiendo un errorcillo, como algunos dicen. Y nótese que cuando hablamos de error, por ejemplo, la palabra error también se pudiese decir, un sinónimo es equivocación o hacer algo sin querer. Así que cuando hablamos de un errorcillo, estamos hablando de algo totalmente diferente a un pecado. Un error no es lo mismo que pecar. Un error es algo que nosotros hacemos involuntariamente, sin querer, por error, precisamente. Es como si yo fuese caminando por la calle y me tropiezo. No quería tropezarme, no era mi voluntad tropezarme, pero me tropecé, porque cometí un error. Es decir, que allí no hay mala intención de parte mía o un propósito particular. Sin embargo, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de un delito y de una ofensa. El pecado tiene otra característica y es rebelión contra alguien. Y en este caso es rebelión contra Dios. Así que cuando cometemos pecados por ignorancia, somos rebeldes contra Dios. Cuando cometemos pecados por omisión, somos rebeldes contra Dios. Y cuando pecamos en acción, estamos ofendiendo a Dios. Somos rebeldes contra Dios. Ni el pecado más grande, ni el pecado más pequeño es un errorcillo. Todo pecado es ofensa a Dios. Ahora, el pecado de ignorancia es porque hemos sido negligentes y no buscamos al Señor, no conocemos su palabra y caemos en el error por esa misma razón. El pecado de acción es que deliberadamente estamos en contra del Señor, rebelándonos contra Él. Y el pecado de omisión es que no hacemos lo bueno, sabemos que se debe hacer lo bueno y no lo hacemos. Y por lo tanto es pecado. Así que, hermanos, cada vez que nosotros pecamos, sea grande o pequeño, como nosotros lo queramos llamar, sea de muchas consecuencias o de pocas consecuencias, delante del Señor es ofensa hacia Él. Estamos escupiendo en la cara al Señor, así como escupieron a Cristo mientras estuvo en la tierra. Estamos en contra de Dios, estamos rebelándonos en contra de Él. Tenemos maldad, pecamos, ofendemos a Dios y también al objeto de ese pecado, que normalmente es una persona, es un familiar, es un hermano. Entonces, llegamos, ofendemos al Señor, ofendemos a esta persona y le decimos error. Y de esa manera cubrimos este pecado y decimos, no pasa nada. Solamente fue una equivocación. No necesito pedir perdón, no necesito arrepentirme, no necesito una solución. Y así es el mundo, hermanos. El mundo nunca reconoce que ha pecado. Y por eso le arde tanto cuando se le expone el Evangelio. Porque el Evangelio, antes de mostrar las buenas nuevas, le muestra las malas noticias. Que es que está muerto en sus delitos y pecados, que cada día deshonra, ofende y se rebela contra Dios y que necesita una solución. Y esa solución no puede venir de él mismo, sino de otro, perfecto, justo, puro, que obra
y que esa obra y esa justicia por fe puede ser recibida si se arrepiente y cree en Cristo. Pero eso no le gusta al mundo, eso no le gusta a nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores y que como somos pecadores pecamos, que esta es nuestra naturaleza y que esa es la manera en que nosotros participamos en la experiencia de la vida. El pensar mal, hermanos, el mentir, el murmurar, y escúchenme bien, mis hermanos, porque cuando nosotros pensamos en pecar, pensamos en asesinato, pensamos en robos, pensamos en estafas. Pero nosotros también pecamos cuando pensamos mal de alguien, también pecamos cuando llamamos fatuo a alguien en nuestro corazón. Estamos asesinando, según las palabras del Señor Jesús. Cuando mentimos, cuando murmuramos de alguien, cuando chismeamos de alguien, cuando odiamos a alguien, estamos pecando en contra de Dios y en contra del hermano. Los pecados internos y externos son igual de pecaminosos delante del Señor. No piensen, hermanos, que porque a veces no hacen las cosas, pero odian con su corazón, son más libres o inocentes que aquel que sí lo hace. Porque aún pecados internos como externos ofenden al Señor y necesitan una solución. Las consecuencias no nos eximen de la transgresión que estamos teniendo, que estamos haciendo. Así que este es un problema, hermanos, que es pesado. Y quiero que sientan ustedes el peso en este momento de lo que estoy diciendo, de la gravedad de lo que Juan nos está diciendo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hijitos, nadie os engañe. El que hace la justicia es justo, como Él es justo. Así que este es un problema que nosotros mismos no podemos resolver, que el mundo no puede resolver, que no hay ningún ser humano que pueda solucionar a su manera con sus propias fuerzas. La santidad de Dios no acepta pecadorcitos. La santidad de Dios no acepta pecaditos, como si no fuesen nada. Y ese es el problema, hermanos, que a veces no tenemos en cuenta cuán grande es la santidad de Dios. Dios es santísimo. No acepta ni un pecadito pequeño delante de Él. Porque ese pecadito, hermanos, nos lleva al infierno eternamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Porque nosotros mismos no podemos compensar nuestro pecado. No podemos equilibrar la balanza. No podemos decir, hoy pequé y mañana voy a acertar y ya con eso entonces vuelvo a estar en un estado neutro. No, mis hermanos, ese pecado nos va a llevar al infierno eternamente. Entonces, ¿cuál es la solución al pecado? Ya vimos el problema, ahora pasemos a la solución. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, mis hermanos, aunque no hay forma en que nosotros mismos podamos resolver este problema tan grande que tenemos en contra del Señor, rebelados, transgrediendo la ley de Dios, hay una solución. Hay una única solución. Solamente hay una manera de poder resolver este problema tan grande que tenemos en nuestra vida. Y eso es Cristo. Solo Cristo es la solución a este problema. Y es precisamente lo que Juan nos está diciendo aquí. Entonces dice el versículo número 5, y sabéis que Él apareció. Entonces, ¿cómo apareció? Dice el texto, puro, perfecto, sin mancha,
recto, es lo que podríamos sacar de estas palabras justos que siguen diciendo allí. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y dice el versículo 8, la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la solución, Cristo, no apacigua la ira de Dios momentáneamente, sino que quita, rae totalmente la condenación del pecado, la culpa del pecado, porque todo recae sobre Él, porque Él es la solución y es la única solución que existe para nuestras vidas. Él compensa nuestra maldad con su justicia, con su perfección. Él nos libra de una inevitable autodestrucción, como dice un pastor. Es interesante que el transcurso de la historia de la raza humana, cuando Adán y Eva caen, ¿cuánto tiempo pasa para ver la degradación y cada vez más la perversión del hombre? Inmediatamente Caín asesina a Abel. Y cada vez más, si el Señor no intercede, si el Señor no juzga, entonces el pecado va yendo de mal en peor. Una autodestrucción de la raza humana. Así que cuando Cristo viene, cuando Cristo nos salva, cuando Cristo cumple perfectamente la ley, cuando Cristo glorifica al Padre perfectamente, está dando la solución a este problema. Al problema no de la maldad de los otros, sino de mi propia maldad y de el camino hacia la autodestrucción. Ya no voy hacia la autodestrucción, ahora voy camino a la eternidad. Sí, mi solución es Cristo. A veces, hermanos, hablamos de que Dios nos ama y decimos que Dios nos ama, pero no nos damos cuenta de cuán grande es ese amor, como veíamos en el sermón anterior, si no vemos primeramente cuán grande es el problema que tenemos delante de Él. Cuando entendamos cuántas cosas hicimos en contra de Dios y lo que merecemos, vamos a entender el amor de Dios, de haber enviado no a un ángel, no a un buen hombre, sino a su propio Hijo, al unigénito, al justo, al puro, al inocente. Esta es la solución, el Señor Jesucristo. Y sigue entonces diciendo Juan, allí en su epístola, ¿cuál es el resultado en la vida de los hombres que lo reciben a Él como la solución a su problema? Y ese resultado es una nueva naturaleza. Ahora noten que en los últimos sermones hemos estado hablando del nuevo nacimiento, porque Juan está haciendo una relación entre nacidos de nuevo y la justicia y la pureza. O sea, no puede haber un hombre nacido, un hombre o una mujer nacidos de nuevo si no en su vida no evidencian una justicia y una pureza. Así que Juan está escribiendo esta sección de la epístola con el propósito de exhortar a aquellos que se han dejado llevar por las filosofías del gnosticismo, por las ideas de esa época, y aún hermanos de nosotros cuando pensamos que nuestros pecados no son tan graves como los de los otros, o que nuestros pecados no transgreden la ley de Dios, sino que son errorcillos. Gracias al Señor, nuestra solución es Cristo y nosotros la conocemos y Él nos libra de la culpa del pecado, pero no solamente eso, sino que día a día también nos libra del poder del pecado en nuestras vidas, por lo que nosotros en esta nueva naturaleza ya no tenemos que seguir pecando como estábamos habituados antes de conocer al Señor. Ahora somos libres porque Cristo es nuestra propiciación, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mis hermanos, somos libres para vivir a la manera del Señor, somos libres para obedecer la ley de Dios. Ahora podemos decir junto a David, la ley de Jehová es mi delicia. Y eso es entonces lo que Juan nos va a seguir diciendo. Por eso dice el versículo número 6 de Primera de Juan capítulo 3, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. Y el versículo número 9. Recuerden que estoy tomando así porque es un paralelismo que Juan está haciendo. Versículo número 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Antes de reflexionar un poco en estos textos, quisiera advertirles que estos textos que nosotros estamos leyendo hoy son textos que tienden a ser muy controversiales, que tienden a ser muy polémicos, porque hay gente que interpreta mal lo que Juan está tratando de decir acá. Hay gente, por ejemplo, que coge el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, aquellos verdaderos hijos de Dios, el verdadero creyente no peca. O sea que si ustedes pecan o yo peco en algún momento, alguna vez, entonces no somos hijos de Dios. Y el problema es que no están viendo lo que Juan está tratando de decir acá. La cuestión con esto, mis hermanos, es que en el idioma español nosotros no lo podemos ver tan claramente. Pero recuerden que el Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en español, sino fue escrito originalmente en griego. Así que cuando nosotros vamos al griego, las palabras que se están utilizando aquí son palabras especiales. Ahora, el versículo número 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y cuando vamos allí a la palabra peca, esta palabra, este verbo está en un tiempo constante, está en un tiempo de hábito, está en un tiempo activo. Es decir, que cuando el versículo número 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, está diciendo, todo aquel que permanece en él no va pecando. Es una manera en la que también se puede traducir, porque se puede traducir así, todo aquel que permanece en él no pecando, pero eso suena incoherente. Entonces por eso se tradujo de esta manera, no peca. Pero cuando nosotros vamos al griego, nos damos cuenta que el texto no está diciendo que el cristiano no peca nunca, no. Lo que está tratando de decir es que el verdadero cristiano, el nacido de Dios por la naturaleza ahora que le ha otorgado el Padre, por la naturaleza que le ha otorgado en Cristo, por la naturaleza obrada en el Espíritu Santo, no va a pecar como hábito constante, no va a practicar el pecado, no va a estar en una constancia. Ahora, quisiera darles un ejemplo del opuesto, porque aquí estamos hablando de algo constante, algo activo. Hay otra palabra, pecado, que se utiliza aquí en la misma epístola, que sí hace referencia a un momento particular, a un momento especial, único. Acá no, acá está hablando de algo constante. Entonces está diciendo, no podemos estar pecando, o sea, el verdadero creyente no está pecando constantemente. Pero por ejemplo, si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que si leemos este texto sí está hablando de un pecado particular. Entonces, ¿qué está diciendo? Si un hijo de Dios peca, si un creyente peca, bueno, no se preocupe, tiene el abogado que es el Señor Jesús que intercede por nosotros allá en el cielo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Por eso sería incoherente decir entonces que el capítulo número 3, versículo 6, cuando dice todo aquel que permanece en él no peca, está haciendo referencia a que un cristiano nunca peca. Por supuesto, eso no es lo que Juan está diciendo y muchas veces por eso se malinterpreta entonces este texto. Entonces dice todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Todo aquel que peca y vuelve a utilizar otra vez el mismo verbo, inconstancia, dice no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que un hijo de Dios, por naturaleza, por su nueva naturaleza, por la resurrección espiritual, ahora no va a tender a habituarse al pecado como si estuviese otra vez muerto en sus delitos y pecados. Así que esta es una forma de poder ver si el problema del pecado nos está llevando a un exceso de carga y no estamos buscando la solución, Cristo. Ahora, como les decía, la solución para la culpa del pecado, para la condenación del pecado es Cristo, una sola vez y para siempre. Pero seguimos pecando, seguimos
pecando día a día, seguimos transgrediendo la ley de Dios. Y para eso necesitamos ¿a quién? A Cristo también, porque Cristo está allí como un raudal corriendo, fluyendo para limpieza de nosotros, para una limpieza diaria, para una confesión diaria, para apartarnos de ese pecado, para fallar, para pecar en otra cosa, pero también para arrepentirnos y seguir avanzando y seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir viviendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, de esto trata el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y me gusta lo que dice el versículo número 9 porque nos da claridad del orden en el que son las cosas y lo que Juan está tratando de exponer aquí y de corregir dentro de los hermanos, el pensamiento de los hermanos y de la iglesia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces noten que acá es un poco más explícito en el español. No practica, tengan en cuenta la palabra practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si ustedes han notado, hermanos, en todo el transcurso de la epístola, Juan siempre usa una fórmula trinitaria, una fórmula en la que el Padre envía, en la que el Hijo intercede y en la que el Espíritu siempre está obrando activamente en la vida del creyente. Aquí nuevamente lo vemos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que si somos nacidos de nuevo, como lo vimos, por ejemplo, en el sermón anterior hablando de los hijos de Dios, de quiénes son los hijos de Dios y de cómo saber si soy un hijo, vemos que una de las evidencias es haber nacido de nuevo. Y aquí Juan explícitamente lo está diciendo, todo nacido de nuevo no practica, no hay una constante de pecado en su vida. Así que ya no tenemos por qué vivir en esta condición de pecado, ya no tenemos por qué vivir como si de nada nos hubieran salvado, como si la expiación de Cristo fuese en vano, como si su muerte, su sacrificio por nosotros fuese en vano. Nuestra vida nos indica si vamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros nos comportemos, hermanos, la manera en que nosotros vivamos vidas piadosas, que practiquemos la piedad, que practiquemos la justicia, es la clave, la evidencia de que somos hijos de Dios. Esto es algo que reitera mucho Juan en sus epístolas y es algo que es muy importante en la vida cristiana, mis amados hermanos, porque muchas veces nos llenamos de tanto conocimiento, de tantas doctrinas, que se nos olvida que tenemos que llevarlas a la práctica. Y aunque sabemos mucho de muchos temas, de muchos términos, tenemos un buen vocabulario, un buen léxico, no tenemos una buena práctica, no tenemos amor, no vivimos conforme a la voluntad del Señor, no obedecemos sus leyes, no nos purificamos día a día. Y eso nos debería llevar a preguntar, ¿en verdad soy creyente? ¿En verdad he resuelto mi problema? Porque la solución es Cristo, hermanos. Y si nosotros no creemos que Cristo sea suficiente para solucionar el problema más grave de la raza humana, que es el pecado, no hay otra solución. No hay otra forma en la que nos podamos liberar del pecado. Pero si creemos que Cristo es la solución al pecado, que Cristo es la propiciación, que es la expiación, que Cristo es el Salvador, que es el Rey y Señor, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ya no vamos a vivir conforme al mundo, ya no vamos a vivir en práctica del pecado porque esta es nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva naturaleza nos lleva a vivir como quienes somos. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. De las caídas, hermanos, nos levantamos. Del pecado nos confesamos y arrepentimos y seguimos adelante. Si caemos en el lodo, ya no nos revolcamos como los cerdos cuando caen en el lodo y se revuelcan. No, caemos, nos ensuciamos, pero repudiamos eso, nos levantamos y vamos a limpiarnos. ¿Y en dónde nos limpiamos nosotros? En la sangre de nuestro precioso Cristo.
Así que mis hermanos, no es normal que pequemos como un hábito. No es normal que estemos practicando constantemente el pecado. Y precisamente eso es lo que Juan quiere aclararles a ellos. No como los gnósticos, que decían que podíamos pecar todo lo que quisiéramos y que nuestra alma seguía pura. No, el Señor está diciendo, no, si ustedes pecan externa o internamente están pecando, están manchados y necesitan limpieza. Si es un hábito constante, necesitan arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Pero si son fallas, si son pecados de la vida cristiana, necesitan confesarse, arrepentirse y seguir por el camino estrecho. Recuerden el libro de El progreso del peregrino. El cristiano, que era el personaje, él no podía andar por el camino estrecho con esa maletota que tenía a su espalda. Y de la misma manera nosotros, mis hermanos, no podemos andar por el camino estrecho, por el camino que nos lleva a la vida eterna con una maleta llena de pecado, habituados al pecado, no. Debemos dejar eso, debemos confesarnos, debemos arrepentirnos y ahora vivir una vida totalmente diferente, nueva en Cristo Jesús. Y de eso entonces es lo que Juan nos está hablando en esta porción. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, luchemos, batallemos. Nuestro capitán va delante nuestro, y él ha vencido, y nosotros venceremos. Sigamos firmes, sigamos valientes, sigamos adelante, porque esta lucha no radica en nuestras fuerzas, sino radica en las fuerzas del Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo para expiación nuestra. Así que sigamos aferrados al Señor, sigamos sufridos en la tribulación, sigamos constantes, velando, esperanzados, sigamos como hijos de Dios, porque el Padre nos da su amor, porque el Hijo consumó este sacrificio y porque la simiente de Dios edifica. Este es un amor trino, hermanos, que Juan nos está exponiendo aquí. Y recuerden, acá hay una parte que no traté, el versículo número 8 dice, para esto, bueno, desde el principio dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Recuerden que el primer pecador no fue Adán, el primer pecador fue Satanás. Y Satanás entonces hizo caer a la raza humana entonces transgrede la ley de Dios y por ende entonces son culpables de juicio. Sin embargo, la simiente de la mujer, hermanos, hiere en la cabeza a la simiente de la serpiente. Proclama victoria delante del principio del pecado que es Satanás. Y por él, por esta solución preciosa, Cristo Jesús, es que podemos vivir libres de condenación. Así que mis hermanos, luchemos, batallemos, aferrados al Señor, sufridos en la tribulación, constantes, velando, esperanzados, porque somos hijos de Dios. El Padre da su amor, el Hijo lo consumó y el Espíritu Santo lo aplicó. Si ustedes notan, toda la epístola de Juan tiene fórmulas trinitarias por todos lados. Dios trino amando, Dios trino con su gracia, con su amor. Mis hermanos, no pequemos. Pero recuerden, si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Pero el propósito de Juan escribiendo esto es que vivamos sobria y justamente, que vivamos en pureza, en santificación,
que tengamos una vida agradable al Señor, que andemos por el camino estrecho. Mis hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor bueno, te damos infinitas gracias por mostrarnos cuál es el problema que tenemos en nuestras vidas, el problema más grande de todos. Gracias, Señor, por diagnosticarnos, mostrarnos que nuestra peor enfermedad es el pecado. Pero, Señor, también te damos gracias porque tu palabra no solamente nos lleva a la condenación, sino a la salvación en Cristo Jesús, la solución, el remedio, la cura. Gracias, Señor, por la bendición de haber enviado a tu Hijo para salvación. Gracias, Señor, por la nueva naturaleza que nos has otorgado en Cristo, para que ya no estemos habituados a pecar, para que vivamos justamente. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque la simiente de Dios, tu Santo Espíritu, nos impulsa a vivir esta vida en piedad y en santidad. Gracias, Señor, porque toda la obra es tuya y no nuestra. Y a ti sea la gloria, Señor, no a nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, que tú permites, y por el resto de día que vamos a tener compartiendo en familia, para que podamos seguir meditando de tu palabra, reflexionando en ella y encontrar que solo Cristo es nuestra solución. Solamente Cristo y solamente en Él. Amén. Mis hermanos, un abrazo enorme a cada uno de ustedes y espero que tengan un excelente día y que puedan seguir compartiendo en familia.